Hola, buenos días, soy Marilixa Peña. Hoy continuamos con un estudio más de la palabra Dios, parte número 6 del estudio de la palabra Dios. Y hoy continuamos con Deuteronomio 20:18. Deuteronomio capítulo 20, versículo 18, la palabra Dios. Parte número 6. Bueno, 20:18, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra dice: lo voy a tomar desde el versículo 15. El texto es Deuteronomio 20:18, pero yo lo voy a tomar desde el versículo 15 para que entendamos un poco mejor de lo que se está hablando. Y dice Jehová en su palabra. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: así harás, dice, a todas las ciudades que estén muy lejos de ti. Dice que no sean de las ciudades de estas naciones. Dice: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. 17. Sino que los destruiréis o los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho a sus dioses. Entonces aquí venimos a ver la palabra dioses, que esa palabra en el diccionario Strong y la concordancia Strong es el número 430, que quiere decir Dios, lo mismo que Génesis 1:1. Y ya les dije en los estudios anteriores que la palabra Dios en realidad lo que quiere decir es rey, un rey. Ya puede ser un rey justo como Dios o un rey injusto, ¿ok? Pero Dios y dioses en el término de autoridad sobre una nación o sobre un pueblo es lo mismo. Entonces, aquí Jehová, Dios, porque estamos hablando de Dios, dice aquí que en el texto que hemos leído desde el versículo 15, Jehová le da mandato a Moisés, a Aarón y al pueblo de Israel, que son las 12 tribus en conjunto y después las 14. El mandato que él da es que las 12 o 14 tribus de Israel tienen que levantarse en trabajo, en guerra, pero guerra de trabajo. Porque les voy a explicar algo. La Biblia es espiritual, la palabra del Señor es espiritual. Entonces cuando leemos la palabra y nos habla de guerras y que el mandato de Jehová es que el pueblo de perdón, las alergias las tengo mal. El mandato de Jehová, por ejemplo, que le dice al pueblo de Israel: iréis a tal parte y mataréis a fulano, a estos pueblos y esto. En este caso de eso se está hablando. Ese es el mandato que Jehová le da aquí a Moisés, a Aarón y al pueblo. Que vayan, en el versículo 15 dice: así harás a todas estas ciudades, dice, que están muy lejos de ti, dice que no sean las ciudades de estas naciones.
Y luego dice, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejaréis viva. Pongan atención. Jehová le hereda al pueblo, a los heveos, los amorreos, todo. Acuérdense que todos estos pueblos son los pueblos que Jehová le dio en pacto a Abraham. Entonces, si esos son los pueblos que le dio en pacto, o sea, el pacto que hizo con Abraham es que a Abraham y a su descendencia le va a dar todos estos pueblos. Y aquí leemos como si fuera que la palabra de Dios se contradice al pacto, porque allá Jehová le dice que la descendencia de Abraham heredará todos esos pueblos o todas esas naciones. Aquí Jehová, el mandato que manda es que el pueblo de Israel vaya y destruya y mate y no deje a nadie de estos pueblos o de estas naciones. Pero son los mismos pueblos y naciones que le dio a Abraham en pacto. Entonces, ¿cómo es que ellos, el pueblo de Israel, los van a matar? ¿Van a ir a comprarse machetes, cuchillos, pistolas, armas, bombas y ir y hasta acabar el último? ¿O es matanza espiritual? Es matanza espiritual, lógicamente, porque estamos hablando de la Biblia. La Biblia es espiritual. Entonces, vamos a suponer, voy a poner un ejemplo para que entendamos esto. Vamos a suponer que yo soy un predicador de Jehová. Y Jehová me dice, mija, tienes que ir a esta aldea o a esta montaña o a este país o a este pueblo, a tal lugar, y tienes que matar toda la gente que viva dentro de ese lugar. Entonces yo lo que tengo que hacer es prepararme bien, bíblicamente hablando. Prepararme bien, me refiero educarme bien en la Biblia, tratar de entender lo más que yo pueda de su palabra. Y ya que yo entiendo bastante de su palabra, entonces voy al pueblo a predicar la palabra que ya pasé años estudiando para tratar de entender de qué se trata. Voy a predicar esa palabra, a predicar en las esquinas, a predicar en las calles, a predicar, a predicar, a predicar, a predicar, hasta que las ideas del amorreo, las ideas del heveo, las ideas del gergeseo y del cananeo y las ideas de todos ellos empiecen a morir. Y a morir, y a morir, y a morir, y a morir. Sus ideas quiere decir sus costumbres o su manera de cómo ellos llevan miles de años viviendo. Que ellos empiecen a morir en esas ideas y a morir en esas ideas. Vamos a suponer que son ladrones, a todos les gusta robar, pero de yo tanto predicarles que robar es pecado y robar es pecado y robar está en contra de la palabra y que el Señor nos manda a ser personas honestas, honorables, trabajadoras, honrados, de tanto yo predicar o enseñar la palabra, ellos empiezan a morir en sus ideas y a morir en sus ideas y a morir, o sea, a morir queriendo decir a empezar a dejar sus ideas y dejar sus ideas. Cada idea que ellos van dejando de hacer o cada costumbre que van dejando de hacer, ellos van muriendo y van muriendo y van muriendo y van muriendo. Van muriendo como cananeos, van muriendo como gergeseos, como heveos, jebuseos. Y al ellos ir muriendo, a la misma vez se van convirtiendo en hijos de Jehová o en hijos de Dios. ¿Ok? ¿Por qué se van convirtiendo? Porque van muriendo, van dejando de hacer las cosas malas que llevan años haciendo y van empezando a hacer las cosas buenas bíblicas que la Biblia manda. Entonces el gergeseo, el jebuseo, el cananeo va desapareciendo, pero en realidad esos nuevos hijos de Dios ya no los llamamos cananeos, jebuseos, gergeseos, ya ahora los llamamos pueblo de Dios o hijos de Dios o hijos de Jehová o pueblo de Jehová. Entonces, en este texto, en el versículo 15 dice, así harás a todas estas ciudades. En el 16 dice, pero de las ciudades, de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Pero ¿por qué el mandato de Jehová es que ninguna persona la dejes con vida? Pues porque es que la vida de ellos es contraria a lo que la Biblia enseña. Es que la vida de ellos, el estilo
estilo de vida que viven es contraria a los mandamientos de Jehová. Entonces en el versículo 17 dice, sino que destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Sí ves? Aquí Jehová tu Dios. Esa palabra Dios es la palabra que estamos estudiando, el número 430 en el diccionario bíblico Strong. Entonces, en el versículo 18 dice, como Jehová te ha mandado, Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas las abominaciones que ellos han hecho para sus dioses. ¿Sí ve? Entonces es matarlos espiritualmente o matarlos con la Biblia, matar sus ideas erróneas, porque ellos están acostumbrados a hacer cosas aberrantes o abominables para sus dioses. Porque ya les dije que la palabra dioses en la Biblia quiere decir reyes o gobernantes. Entonces, todos estos pueblos que Jehová le ofreció a Abraham en pacto, todos ellos son pueblos corruptos, ¿ok? Que están acostumbrados desde niños a vivir en corrupción con sus reyes y con sus gobernantes. Son gobernantes completamente corruptos que mandan al pueblo a hacer corrupciones. Pero Jehová entró en pacto con Abraham y le ofreció todos estos pueblos en pacto, queriendo decir entonces que Abraham y la descendencia de Abraham tenemos que trabajar duro y tupido a todos estos pueblos. Trabajarlos, tenemos que ir y trabajar y trabajar y trabajar hasta que matemos en ellos sus ideas. Con la Biblia tenemos que ir a trabajar, predicar, enseñar, orar, ayunar, allí, junto con el pueblo, para enseñarles cómo es que se vive una verdadera vida cristiana y una verdadera vida de obediencia. Entonces ellos de tanto ir y de tanto ver van a empezar a morir sus ideas, sus ideales con los que han vivido 100 años, 200, 500, 1000 años o más. Van a empezar a morir sus ideas y morir sus ideas hasta convertirse en un hijo verdadero de Jehová el Señor. Entonces todos nosotros, todos los pueblos, acuérdense lo que les digo, la Biblia lo dice, lo prueba, todos los pueblos, incluyendo las 12 tribus de Israel y las 14 después, todos los que son los que en la Biblia se llaman pueblo de Jehová, todos nosotros venimos de la corrupción. Toda persona que diga que desciende de una persona honorable que existió hace 5000 años, 10,000 años, es mentira, porque hace 5000 y hace 10,000 años los pueblos que existían eran pueblos corruptos, eran pueblos en todo el sentido de la palabra salvajes, vamos a decirlo así, vivían una vida salvaje en todo el sentido. Entonces de esos pueblos salvajes Jehová tomó al pueblo que hoy le llamamos pueblo de Israel. No me estoy refiriendo a la nación de Israel de Medio Oriente, porque esa nación de allí es una porción chiquitita de Israel. El pueblo de Israel es grandísimo, ¿ok? Entonces, el pueblo que la Biblia le llama pueblo de Israel o pueblo de Jehová es un pueblo nacido y crecido en corrupción. No es un pueblo santo, no es un pueblo justo, no es, o sea, es en sentido de pacto con Jehová, pero no es que antes de existir el pacto con Jehová eran pueblos productores de justicia, eran pueblos productores de un trabajo bíblico bueno y un estilo de vida honesto y recto. La Biblia no dice eso. De hecho, la Biblia dice que
el pueblo de Israel, refiriéndose en conjunto a las 12 tribus, dice que era el pueblo más insignificante que todos los demás pueblos que existían hace 5.000, 6.000, 7.000 años atrás. ¿Y qué quiere decir eso, que eran el pueblo más insignificante? Queriendo decir insignificante en el sentido de entendimiento de las cosas buenas, insignificante en el sentido de escuela, que eran personas sin escuela o con muy poquita escuela, o insignificante en el sentido criminal, que eran prácticamente criminales todos, o insignificante en qué forma, insignificante en todo el sentido de la palabra, en todas las formas. Entonces, ¿cómo es que después ese pueblo viene a ser un pueblo llamado honorable, pueblo honrado? ¿Cómo es que después en la Biblia viene a ser llamado un pueblo honesto, un pueblo trabajador en lo natural y en lo espiritual, o sea, trabajador de la obra? ¿Cómo es que después Jehová se refiere a ese pueblo como su hijo amado, refiriéndose a Israel como su hijo querido? ¿Ok? Después se refiere a Efraín con amor, con aquel gran cariño, con aquella gran ternura. ¿Cómo pasa eso? Bueno, porque la Biblia explica que cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, el pueblo que salió de Egipto se perdieron todos en el desierto por corruptos. Pero la Biblia explica que después que Moisés muere, toma el ministerio de Moisés Josué. Y la Biblia explica que Josué tomó esa generación, vamos a decir así, de jóvenes, esa generación de gente joven en la palabra e incluso hasta jóvenes de edad. Entonces Josué tomó esa generación y la Biblia explica que toda esa generación que Josué introdujo en la tierra prometida, todos ellos le fueron fieles a Jehová, hasta que murió Josué y se levantó otra generación detrás de ellos, y la Biblia dice que esa otra generación vino a hacer lo malo o la misma corrupción que sus padres antepasados. Entonces, el pueblo que fue fiel con Josué, ¿ok? Toda esa generación que fue fiel al trabajo de la obra de Dios, y que fue fiel a obedecer la palabra, a dejar de ser ladrones, a dejar de ser mentirosos, a dejar de ser haraganes, a dejar de ser inútiles, a dejar de ser narcotraficantes, a dejar de ser asesinos, a dejar de ser secuestradores, a dejar de ser todo lo peor que usted se puede imaginar. Ellos dejaron de hacer eso. Esa generación que Josué introdujo en la tierra prometida era una generación honorable. ¿Ok? Y era una generación que merecía respeto de las demás naciones. ¿Pero por qué? Porque esa generación se sometió a la palabra de Jehová, o se sometieron, por decir así, a los mandamientos que Jehová le había dado a Moisés y Aarón. Obedecieron esa palabra, por eso se convirtieron en personas así. Pero antes de eso, eran personas tremendas. Por eso la Biblia dice que eran de todos los pueblos. Eran las personas más insignificantes, o sea que no había significancia en ellos, vamos a decir, en ninguna manera. Eso es necesario que nosotros los que servimos a Jehová lo entendamos, para que nos demos cuenta que el trabajo de Jehová o el trabajo de nuestro Señor Jesucristo es un trabajo que tenemos que hacer con pueblo corrupto. Con pueblo, primeramente un pueblo ignorante de la Biblia, y después un pueblo desobediente a la Biblia, y después un pueblo totalmente corrupto.
pero es con ese tipo de gente que Jehová nos manda a trabajar. Por eso aquí el mandato que Jehová da es que maten a todos los heveos, cananeos, jebuseos, gergeseos, bla, 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 que los maten a todos y que no dejen a nadie con vida. Con vida del estilo de vida que ellos viven, pero los tienen que dejar con vida en el sentido de vida de Cristo o vida de Jehová. ¿Ok? Que está hablando de un estilo de vida de justicia, un estilo de vida de honestidad, un estilo de vida de rectitud. De eso es que ya está hablando el texto o la palabra. Porque en el texto del versículo 18 dice, para que nos enseñen, fíjense por qué los tienen que matar, para que nos enseñen a hacer según todas las abominaciones. La palabra que usa es abominaciones. O sea que ya no es ni cualquier pecadito, sino es abominaciones, para que no le enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos, estos pueblos, han hecho para sus reyes o para sus dioses, que esa es la palabra que estamos estudiando en este día. Dioses y reyes es lo mismo, o dioses, reyes o gobernantes es lo mismo. Por ejemplo, ustedes no se han fijado que, por ejemplo, en este tiempo que estamos viviendo, en este 2026, se han fijado que las naciones, por ejemplo, los países de nosotros los hispanos, y incluso otras naciones, ustedes van a ver que todo el tiempo se está hablando de que a tal gobernante lo mataron o tal gobernante está en la cárcel porque estaba metido en esto, estaba metido en aquello, porque hizo esto, porque hizo aquello, y lógicamente, vamos a entender esto, gobernantes o el sistema gubernamental de una nación es, vamos a decir, la cabeza de esa nación. Entonces, cuando la cabeza de una nación se corrompe para entrar a hacer cosas indebidas o ilícitas, ¿ok? Entonces es lógico que la nación toda se va a terminar corrompiendo porque el pueblo común que no tiene nada que ver con trabajar en el sistema de gobierno, van a empezar a ver, bueno, mi presidente o mi presidenta o mi rey o mi reina son corruptos, son ladrones, son asesinos, son violadores, son estos, violan los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces el pueblo va a empezar a hacer lo mismo, a robar, a asesinar, a esto, aquí y allá. Y cuando el gobierno o el sistema gubernamental quiera regir al pueblo y decirle no hagan eso, el pueblo le va a decir, pero si eso es lo que usted hace o eso es lo que ustedes hacen, ¿cómo nos llaman la atención a nosotros que nosotros no hagamos lo mismo? Entonces, cuando eso pasa en una nación, ya no hay vuelta de hoja. ¿Por qué? Porque la nación lo que va a hacer es que cada día va a estar más corrupta o más corrompida, más corrupta y más corrompida. Y acuérdense que todo lo que tiene que ver con la palabra corrupción o corrompición, lo que trae es crimen, crimen organizado y crimen de toda clase. Entonces, cuando las naciones caen en ese espacio, ya allí lo que queda en una nación así es que las personas que tienen un poco de sensatez o un poco de entendimiento en la palabra del Señor, tienen que empezar a ayunar y a orar, a predicar la palabra en una forma continua y sin parar, para que el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Dios, se mueva en esa palabra y esa palabra empiece a tocar los corazones que todavía quedan con algo de sensibilidad a las cosas buenas.
porque las personas que ya llevan mucho tiempo metidos en el crimen, haciendo cosas criminales, ya esas personas ya perdieron toda sensibilidad de lo que es el amor al prójimo, el amor a su familia, el amor a la palabra de Dios, el amor a Dios mismo, el amor a Cristo, el amor a Jehová, el amor a su nación, el amor a sus gobernantes. Ya perdieron toda esa sensibilidad. Entonces, como ya la perdieron, esas personas lo que van es a continuar siendo más criminales cada día y más peores cada día y más peores cada día hasta que totalmente mueran en manos de otro criminal y terminen sus vidas. Pero los que predicamos la palabra del Señor tenemos que predicarla en medio del crimen organizado, en medio de todita la corrupción, por las personas que todavía les queda un poco de sensibilidad, por esas personas que todavía cuando escuchan hablar de que el Señor nos regaña, nos llama la atención, o que el Señor nos dice que nos va a castigar por corruptos, y la persona se conduele al oír eso, la persona se siente mal, la persona ya sea que le duele el mensaje o la persona se siente avergonzada por darse cuenta que la persona se ha corrompido y que está metida en cosas ilícitas. Entonces, por esas personas que todavía les queda sensibilidad, por eso es que tenemos que predicar la palabra duro y tupido, la palabra limpia, la palabra concisa, la palabra directa, la palabra sin lucro económico de ninguna clase. Entonces, eso va a hacer que el Espíritu de nuestro Dios se mueva en esa palabra y siga tocando esos corazones y tocando y tocando y tocando hasta que los corazones vuelvan de regreso al Señor. Y que en su mente ya empiecen a abandonar el ladronismo, todo lo que tenga que ver con sinvergüenzada y cosas, empiecen a abandonar esa vida y se vuelvan otra vez personas honorables, otra vez personas rectas, otra vez personas honestas, otra vez personas que ya no tocan lo ajeno, que ya encuentran un niño en la calle, en vez de violarlo y matarlo, ya no lo violan, ya no lo matan, sino lo cuidan a la criatura. Se convierten en personas honorables que en vez de humillar y pisotear a sus mujeres, a su mamá, a sus hermanas, a sus esposas, a sus novias, ya las tratan con cariño porque ya el amor de Jehová nuestro Dios volvió al corazón de ellos. Entonces, el objetivo de predicar la palabra y de llevar la palabra y de enseñar la palabra es para que el pueblo que todavía le queda un poco en su mente y en su corazón, un poco de sensibilidad, se convierta a Cristo, o se convierta a Jehová de los ejércitos, o se convierta a lo que es la palabra del Señor. Porque es la única manera que un día vamos a poder acabar con el crimen. De lo contrario, no lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque ya les dije, siempre el área criminal comienza en las esferas gubernamentales y cuando eso comienza allí, pues por un tiempo todo eso criminal se va a mantener en el área gubernamental nada más. Y el pueblo va a estar trabajando y luchando y todavía con respeto a Dios y todavía con cariño a Jehová y hablan de nuestro Señor Jesucristo, que ya lo esperamos en su venida y todavía la gente va a estar con alegría esperando a Cristo, que va a ser nuestro Rey, que nos va a regir y que vamos a trabajar con Él. Todavía vamos a poder ver esas alegrías en sus rostros. Pero cuando la maldad gubernamental ya entre a lo que es en el pueblo, ya entonces no, ya les hablas tú de Dios y ya la palabra de Dios les molesta. Les molesta, ¿por qué? Porque la palabra de Dios lo que hace es confrontarnos a nosotros con la mala vida que estamos viviendo. Entonces ya les molesta y ya te mandan a callar y te dice que te calle la boca, que no se metas en sus vidas, que te apartes de sus vidas y de sus caminos y que los dejes en paz. Y si empiezas a molestar mucho, entonces te mandan a eliminar. Así de sencillo. Entonces, el asunto aquí es que los
predicadores o los enseñadores de la palabra. En general, lo que tenemos que luchar es por todavía llegar a los corazones que todavía les queda un poco de sensibilidad en la palabra, esos corazones que todavía les duele cuando vienen a darse cuenta que cometieron decisiones completamente erróneas. Todavía les duele cuando se dan cuenta que pudieron llegar a ser grandes hijos de Dios y poder lograr grandes trabajos ministeriales, pudieron llegar a ser grandes gobernantes, pero perdieron toda esa oportunidad porque ya los años se les pasó en hacer pura maldad. Entonces, el objetivo aquí es que nosotros sigamos y sigamos en la palabra. No hay que estar claros en el asunto, que las personas que nos escuchen la palabra o que nos vean enseñar o predicar, eso no quiere decir que todas las personas que escuchen el mensaje van a volverse a Jehová o al Señor o a Jesucristo. No. De hecho, la porción que se va a volver al Señor es lo más poquito, pero no importa, ese poquito que se convierta al Señor vale la pena hacer el trabajo, porque como quiera que sea ese poquito, son almas, son personas, son seres humanos, son personas con familia, que si ellos convierten su vida de verdad, de corazón al Señor, ellos pueden entonces enseñar la palabra del Señor en su casa a su familia. Y poco a poco pueden ir ganando de sus hijos, de sus hermanos, de su familia, para el reino de Cristo. Entonces, ese es el objetivo. Pero tenemos que estar claros que cuando se trata de enseñar la palabra del Señor y enseñarla en una manera honesta, en una manera que no te estás lucrando, no estás vendiendo el evangelio, no estás vendiendo la palabra, no le estás cobrando a las personas por dar la palabra. Entonces, cuando tú actúas honestamente en tu trabajo, va a haber de vez en cuando una que otra persona que va a reflexionar en su mala manera de vivir y va a empezar a hacer cambios o a hacer ajustes en su vida de cómo es que debe de caminar y de cómo es que debe de seguir en esta vida. Entonces, vamos ahora a ver la otra cita que sigue, que va a estar siempre en Deuteronomio, capítulo 29. 29, versículo 26. Y dice la palabra, dice, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Bueno, aquí se está refiriendo al pueblo de Israel corrupto que les estoy diciendo, que el pueblo de Israel siempre ha sido corrupto. Entonces, el pueblo corrupto fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a sus dioses, que es la palabra que estamos estudiando, dioses que no conocían. Ellos tenían que inclinarse o seguir al Dios Jehová, que es el que los sacó de Egipto y que es el que estaba luchando por convertirlos a ellos en personas honorables. Dice, Dios se inclinaron a ellos, dice, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Asimismo, voy a tocar, por ejemplo, este tema de algunas personas que yo conozco, y eso que yo sé que hay muchas que no las conozco, pero yo sé que hicieron lo mismo. Por ejemplo, hay personas cristianas que yo conozco que llevan años en el camino, pero que cuando el señor Donald Trump empezó a correr por la presidencia, ellos no reflexionaron en la palabra y dijeron, bueno, vamos a ver, o sea, cómo este señor actúa para saber si nosotros podemos votar por este señor o no, porque la Biblia
dice, la palabra de Dios manda. No se hicieron esas preguntas y llevaban años, sino que se llenaron de entusiasmo porque el señor iba a correr para presidente y el señor era millonario. Y entonces, pues, y eso se lo digo porque incluso yo tenía una estudiante de la Biblia que me dijo en ese entonces, no sé cómo estábamos en un estudio bíblico y de pronto salió a reducir la carrera que el señor estaba corriendo para presidente. Y entonces yo riéndome le pregunté, le dije, ¿y usted piensa votar? Y me dijo ella, sí. Y le dije, ¿y por quién piensa votar? Y me dijo, pues por Donald Trump. Y yo le dije, ¿y por qué piensa votar por él? Y ella me contestó y me dijo, porque él es rico, es una persona rica. Y le dije, ¿y eso qué tiene que ver o en qué le beneficia a usted que él sea rico? Digo, porque a mí no me gustan los presidentes pobres. Y era una persona que había nacido y crecido en la cristiandad y estaba estudiando conmigo, ya llevaba como un año estudiando conmigo Biblia formal. Y me contestó de esa manera. O sea, queriendo decir con esto que hay muchísimas personas que no pusieron sus ojos en la palabra de Jehová antes de tomar una decisión por quién votar, si es que iban a votar por alguien. No le consultaron a Jehová en oración, en ayuno. Señor, ¿me conviene votar esta vez o me quedo sin votar? Sino que se dejaron llevar por la cara bonita o por los millones o por lo bien que hablaba o por esto o por aquello. Y ahora están pagando el precio en sus propias vidas de las malas decisiones que tomaron. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la palabra de Dios, la palabra del Señor, cuando nosotros la estudiamos, tenemos que enseñarnos a obedecer la palabra, porque es la obediencia a la palabra la que nos va a librar a nosotros de caer en todos esos problemas. Porque una persona estudiosa de la Biblia puede pasarse años estudiando la Biblia e incluso ser maestro de la Biblia. Pero si la persona es desobediente a la palabra, la persona siempre va a estar en situaciones terribles en contra de la palabra de Dios. Entonces, aquí lo que se busca es que con predicar y enseñar la palabra buscamos que las personas que todavía les queda ese poquito de amor, de cariño por Jehová, por el Señor o de cariño por Jesucristo, que les queda todavía un poquito de cariño por ese reino justo y bonito, con la palabra honesta esperamos que esa persona reaccione a la palabra y se vuelva al camino otra vez, al camino de la palabra, al camino del estudio bíblico formal, al camino honorable del Señor. Eso es lo que buscamos en todos estos estudios. Entonces, en este día yo los voy a dejar aquí con este estudio y seguimos después con lo que sigue del estudio de la palabra Dios, o dioses, o diosa, que es lo mismo. Así que esperamos pues en el Señor, que el Señor nos siga ayudando y que nos siga aclarando nuestras ideas del diario vivir para que nos volvamos a la palabra del Señor y de esa manera el Señor nos pueda ayudar a salir de ese reino de Satanás, porque ese es el reino de Satanás, el reino del enemigo, que es el reino que se levanta en contra de todo lo que tiene que ver con la palabra honorable del Señor. Así que cuídense mucho, que el Señor me los bendiga y si Dios lo permite, nos vemos pronto.